¿ya? Y ahora una introducción al curso, ¿ya? Como tal. Eh, ya, vamos a hablar, ¿no? O sea, ¿por qué estudiamos dinámica de suelos, ¿no? ¿Cuáles son sus aplicaciones directas, ¿no? Entonces, ya, para no marearlos tanto, quisiera que, por favor, ustedes también tengan participación aquí, ¿no? Entonces, pueden prender su micro si quieren y pueden hablar y responder, ¿no? ¿Por qué creen que se estudia la dinámica de suelos? ¿No? ¿Y dónde creen que tiene principales aplicaciones? ¿No? Con la imagen que se está mostrando en pantalla, por ejemplo. Uy, ¿tengo que prender el micro, no? Sí, está prendido. ¿Hay voluntarias? Bueno, no tenemos voluntarios. Profe, yo creo que la dinámica de suelo más que nada se enfoca en las cargas rápidas, ¿no? Los sismos, y cómo responde el terreno al evento. Sí, más o menos lo que he dicho es correcto, ¿no? Pero en sí no tanto es una carga rápida. O sea, es una carga que puede tener en realidad una duración larga. O sea, que yo te diga que un sismo dura 10 segundos no significa que sea corto. De hecho, es algo largo. Este, lo importante va a saber de esos 10 segundos es saber con qué frecuencia se están dando todos sus picos. Es una carga, es una, digamos, una onda que se está propagando con un efecto sinusoidal, ¿no? Un efecto cíclico. Entonces, eh, por más que sean 10 segundos, hay que ver cuántos intervalos tiene entre valle y valle, ¿no? Que finalmente es lo que a ti te va a afectar, es lo que a ti te va a afectar. Eso y la magnitud y la duración del evento, ¿ya? Y efectivamente, ¿no? Como dices, eh, la cimentación, ¿no? Saber cómo se va a comportar nuestra cimentación. Y no solamente nuestra cimentación, porque realmente también, bueno, en este caso que se está mostrando, sí es la cimentación directamente, ¿no? Luego vienen las columnas y luego, bueno, acá el puente, ¿no? Que se cayó, ¿no? De repente no había una buena, no es que no haya habido una buena unión, de repente esto se desplazó tanto a la izquierda, ¿no? Justamente por el efecto del sismo, que esto colapsó. Pero si fuera, por ejemplo, una... Sí, profe, Dime, Roger. quisiera saber si, por ejemplo, la dinámica de suelos, por ejemplo, los estadios, donde la gente, digamos, cuando ya se hacen barra, saltan, digamos, casi de la misma forma, en un movimiento. Y, digamos, imagino que todo eso se va a la estructura y después todo eso se va al suelo. Entonces, eso prácticamente sería como un movimiento prácticamente continuo. Y eso afectaría, eso lo estudia la dinámica Sí, del suelo. Solo, sí, también. Sí, es que dinámica de suelos no solamente se refiere al efecto de un sismo, sino a la carga como tal. La carga, o sea, la carga que, digamos, por naturaleza te da un sismo, es una carga cíclica, ¿ya? Y monotónica. O sea, que va en una sola dirección. Pero en realidad no es tanto cierto así, porque el sismo puede ir en varias direcciones. En realidad va en dirección horizontal y en dirección vertical, ¿no? Tú tienes un efecto combinado ahí, pero lo que tú tienes en un estadio, en realidad ya va más, o sea, se generan vibraciones. Lo correcto ahí es que se generan vibraciones y eso se traduce en una carga vibratoria. Y justamente hace que los estadios, y hay casos de estadios donde
donde se ha generado efecto de resonancia, ¿no? Que es que el periodo estructural se iguala al periodo de de la carga, y esto entre digamos, en un valor de amplificación muy grande, ¿no? Y lo que se trata de evitar en los diseños es justamente el efecto de resonancia. De hecho, ya, bueno, estábamos aquí, ¿no? Bueno, básicamente esto fue fue por un sismo, el de Yokosuka en el 95, en Kobe. El sismo de Kobe, de hecho, es un sismo muy recordado, ¿ya? Porque justamente a raíz de ese sismo es que los japoneses, o sea, crean nuevos modelos, ¿ya? Que de hecho actualmente ya forman parte de muchas normativas, ¿ya? De lo que es diseño sismo resistente. El espectro de Kobe como tal es un sismo importante, ¿ya? Este es otro caso, ¿ya? En Niigata, el sismo del 64. Eh, la causa del colapso, ¿no? Según la imagen que podemos ver, en este caso fue por licuación. Acá le dicen liquefacción, pero fue por licuación, ¿no? El suelo perdió resistencia y eventualmente, bueno, falló. Ya, esta es una pregunta aquí para nosotros, para ustedes, en realidad. Eh, qué harían ustedes, ¿no? Para construir en lugares de riesgo sísmico, ¿no? Pueden prender sus micros y pueden opinar aquí. Esto va a ser una discusión en realidad. Sí, Jonathan. Adelante. Qué tal, profesor? Buen día. Profesor, primero debería de realizarse un estudio de suelos y si el suelo no es muy compactado y bueno, en esa vivienda sugeriría colocar pilotes o micropilotes, pero ya que es muy caro, se podría construir con unas vigas de cimentaciones, ¿no? Que unan a las zapatas. Oh, perdón. Sí, estoy hablando, disculpa. Sí. Te decía, Jonathan, que efectivamente no, o sea, podríamos usar micropilotes o pilotes, pero termina siendo caro y no termina siendo lo ideal, porque esto es una familia común. Pero sí sería importante, sí, Gabriela, dime. Profesor, bueno, en el caso exacto, de la imagen, podría ser un pequeño tratamiento de suelo, o podríamos también mejorar un poco la parte estructural, tanto del concreto como del acero, para hacerlo más resistente, ah, sobre todo a flexión y tracción. En el caso en que estuviéramos hablando de otro tipo de estructuras, concordaría con mi compañero que también podría ser tratamiento de suelo. Podríamos poner pilotes, podríamos añadir vigas o losas de cimentación. Y en el caso de hacer estructuras un poco más grandes que vayan a soportar mayores cargas, podría también poder disipadores sísmicos o incluso
podríamos optar por otro tipo de material en la construcción como acero. Eso es mi participación. Ya, muchas gracias, Gabriela. Y Jonathan también. En realidad, sí, ¿no? De hecho, las formas de poder solucionar esto, ¿no? O sea, si tenemos, no sé, ¿no? Tenemos un... A ver, ya que quedó claro la imagen, voy a tratar de mover esto un poco más acá. Ya. Mejoramiento, viene por mejoramiento de cimentación, ¿no? Podría venir también por el uso de pilotes o micropilotes. Ya, podría ser también consideraciones, consideraciones del mismo, como le digo, de la estructura, ¿no? O sea, usar materiales como acero o, no sé, o materiales, digamos, como concreto, ¿ya? O sea, acá al parecer es más una vivienda de albañilería, ¿ya? Pero tiene columnas de concreto, o sea, finalmente el marco, la estructura es concreto. Sí, Roger, dime. Sí, profe, realmente, ¿qué pasaba ahí? Porque medio raro. Parece que la casa estuviera inclinada. Como que es, como, pero las columnas pues, no parecen que se han roto. O sí se han roto. Han fallado por compresión, por corte. ¿Han fallado por corte o no? Porque siguen ahí, creo. O sea, alguna está prácticamente intacta. Parece que la casa se ha inclinado. Parece que el suelo se ha hundido. O no. Profesor, no se escucha su audio. Ah, disculpe. Sí, tratamiento de suelos. Sí, mejoramiento de cimentación, tratamiento de suelos. Ya, ya, ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí, en realidad lo que ha pasado aquí es que hubo un efecto de un asentamiento, o sea, lo que se ve es un asentamiento importante, ¿ya? Pero exactamente lo que ha pasado aquí es un efecto de, no va por la estructura, o sea, posiblemente haya habido, no sé, una carga de un sismo normal, ¿ya? No tan importante, pero lo que pudo haber pasado aquí es que en realidad lo que ha fallado es el suelo como tal, y un asentamiento, digamos, un asentamiento diferencial importante, porque miren, aquí si se dan cuenta, no solamente se ha hundido esto, sino que esto se ha levantado. Entonces, están pasando dos cosas acá, ¿no? Por un lado, esto y esto o sea, tienen ahorita un delta, ¿no? Y este delta se está generando o sea, puede ser, como les digo, por efectos de que el suelo en esta parte, eh, perdón, el suelo en esta parte y en esta parte no tienen una buena transmisión de cargas respecto a la estructura como tal. Y lo otro que puede, y ¿por qué se puede deber eso? Porque justamente el, la cimentación de esto, como tal, de repente no ha tenido consideraciones sísmicas, ¿no? No hay una buena transmisión de cargas entre todo el peso que está aquí, todo el peso que está aquí, con justamente el armado, ¿no? Y si no hay una buena transmisión de cargas, lo que puede estar pasando es que la carga se esté concentrando en puntos, justamente en este pórtico de acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por efecto de transmisión de cargas, todo está cayendo esta cimentación. Pero justamente eh, lo que me estoy dando cuenta acá es que la,
el volteo que se está dando, justamente porque de repente la estructura de las columnas, de repente puede ser adecuada, pero bueno, acá no podemos ver realmente cómo está la cimentación, ¿no? ¿Qué zapatas, qué tamaño de zapatas están usando? O sea, por lo general sí son las comunes, las rectangulares. No creo que sean cimientos corridos, pero en realidad lo que está pasando aquí son varias cositas que no se han tenido en cuenta a la hora del diseño, ¿ya? Pero como posiblemente estemos hablando de Perú, y es un lugar de riesgo sísmico, lo que se debería hacer es primero, o sea, tener un conocimiento del suelo. Aquí probablemente no han obviado esa parte, ¿no? Justamente, si tú obvias esa parte, ¿cómo te vas a hacer la cimentación? ¿No? Hay un efecto ahí que no se está considerando. Entonces, lo que se haría es muchas de las soluciones que ustedes han discutido aquí, ¿no? Al margen de que sean caras o no, son soluciones. Eh, puedes usar de repente, si esto es un material arcilloso, por ejemplo, podrías usar cal. Podrías usar cal y mejorar esta arcilla, ¿no? Por así decirlo. Te va a salir un poco caro, pero bueno, finalmente es un terreno, ¿no? Y es una casa. Podrías usar cal, podrías usar fibras de polipropileno, por ejemplo, eh, justamente que te ayudan a la transmisión de cargas con materiales de baja permeabilidad, de baja resistencia, perdón. Profesor, Bueno, disculpe, yo recuerdo en los cursos de suelos que decían de que cuando un suelo en sí era malo, se le podía mejorar inyectándole cierto material. ¿Ese material es la cal o es otro tipo de material? si tu material es de baja resistencia, ¿no? Primero tendrías que evaluar de qué tan baja resistencia estamos hablando, ¿no? Porque hasta cierto punto se puede tratar. Este, eh, podrías hacer ensayos de compactación, ensayos Proctor, por ejemplo, y ver qué tan compacto es tu suelo en su estado natural, ¿no? Perdón, qué tan compacto sería tu suelo a una densidad que tú le vas a dar para construir. Podrías hacer ensayos Proctor, ¿no? Y un eh, un, ¿cómo se llama? Un mini estudio de mecánica de suelos, ¿no? Donde evaluarías la resistencia. O sea, al margen de que tu suelo esté muy mal compactado, es la resistencia ya de tu suelo. Si ya tienes estas dos cosas que te están diciendo que tienes un suelo malo, ¿ya? Y a eso tienes que sumarle que estás justamente en una franja de riesgo sísmico importante como es el Perú. Entonces, sí podrías mejorar el material como tal. Podrías incorporar cal, ¿no? O podrías hacer lechadas de concreto. Eh, ¿Cómo se llama el otro método de mejoramiento? Podrías hacer compactación, o sea, compactación dinámica, que es dejar caer pesos importantes sobre tu cimentación. Y digamos que ya, ok, es un material malo, pero está tan bien compactado que te va a rendir. Y justamente luego de eso viene un material de transición, que en este caso podría ser la cal, ¿no? Y luego de eso ya podrías comenzar a diseñar lo que es tu cimentación, porque propiamente va a estar en contacto, o sea, todo tu concreto con un material ya más, digamos, eh, un material que sí va a responder, ¿no? A la necesidad, o sea, a la carga que le vas a poner encima, ¿no? No vas a pretender poner de repente un suelo malo en un edificio de 10 pisos. Sería algo o sea, sería algo muy arriesgado. Por lo general, por la normativa que tenemos acá, dependiendo de dónde te encuentres, podrías construir tu casa hasta de 3 4 pisos. Pero bueno, nadie le hace caso, en algunos distritos del Perú nadie le hace caso a esto, ¿ya? Y he visto casas que tienen 6 pisos y no se ve muy bien en realidad. Pero el mejoramiento del suelo siempre es una opción. Hasta cierto punto es una opción.
Depende de la carga que le vayas a poner. ¿Y el suelo mejorado también sirve como ante cargas sísmicas así? ¿O solamente es para Eh, resistir? eh, lo que pasa es que la carga sísmica en realidad es una carga que viene en dos direcciones, ¿ya? O sea, tú puedes cubrir el efecto de la dirección vertical, ¿ya? Pero para el efecto, para el efecto horizontal, por así decirlo, ya va a tener que ver el tema de tu diseño, o sea, cómo has considerado tu, digamos, tu estructura, ¿no? Tus pórticos. Entonces, esto, para todos los que han llevado análisis estructural 1, o sea, al final, lo importante de todo eso es qué rigidez lateral te va a ofrecer esto, ¿ya? Entonces, lo importante va a ser diseñar, cuando estemos hablando de edificaciones, una estructura que tenga una rigidez lateral que justamente te resista, ¿no? A un sismo, depende de tu sismo de diseño. Pero no entrando tanto al tema de si estamos hablando de edificaciones o presas, o sea, lo importante al final es que el desempeño que te pueda dar tu estructura sea un desempeño donde si ocurre un sismo, no se va a caer la casa, ni tampoco se va a rajar. O sea, podrían haber fisuras, ¿ya? Fisuras que no necesariamente signifiquen que tu casa esté mal hecha, sino que el material se contrae, las juntas se separan un poquito, ¿no? Y la misma, no sé, la misma pintura de repente, visualmente se ve como grietas, ¿no? Pero no significa que tu casa se vaya a caer. O sea, lo importante al final es que asegures que la demanda sísmica que tiene tu edificio o tu presa o la estructura que estés diseñando, o sea, sea la adecuada, ¿no? Tú tienes que tener un estándar en realidad para medir eso. O sea, no hay un estándar como tal aquí en alguna guía peruana o una normativa peruana, pero me parece que la E010, la de sismo resistente, sí tiene una parte, solo que ahorita yo no la recuerdo. Pero lo que son guías de diseño para presas, que bueno, eso sí lo tengo claro, sí existen algunas gráficas donde el valor que te está saliendo a ti, digamos, es como un factor de seguridad y estás en algún lado, ¿no? De la gráfica. Entonces, si estás del medio para la izquierda, ¿no? Estás en el lado seguro, operacional, por así decirlo. Del lado derecho, del lado del medio para adelante, tendrías que tener otras consideraciones, o sea, consideraciones económicas también. ¿Qué, profe? Quedó claro. Ya, así es. A ver. Ya, esta es una pequeña introducción, ya la vamos a revisar. Eh, bueno, como les dije al inicio, ¿no? Los diseños como tal, o sea, los diseños geotécnicos, y en eso derivan, ¿no? Las cimentaciones, tienen que estar basados en realidad no tanto a la carga que tú le vayas a poner, eh, a la carga, digamos, de servicio que tú le vayas a poner, ¿no? Sino al comportamiento del suelo bajo una condición de carga, porque la carga, dependiendo del suelo que tú tengas, va a amplificar el efecto y justamente es lo que no se considera, ¿no? Muchas veces. Pero en edificaciones, por ejemplo, como les digo, la rigidez lateral es algo que cubre esto, ¿no? O sea, tiene que ser lo suficiente para que el efecto dinámico no, no sea superior, ¿no? Bueno, y sin embargo, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Con las estructuras si les aplica cargas dinámicas? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que ofrece una respuesta, que puede ser, no sé si alguna vez hemos visto, por ejemplo, alguna vez han usado el SAP 2000 para hacer este diseño de pórticos, por ejemplo.
y le han metido un sismo y pueden ver que la estructura está bailando prácticamente, ¿no? Ya. Es eso, ¿no? Justamente la estructura va a responder, va a tener diferentes modos de vibración, ¿no? Está el modo fundamental, que es el primer modo, no, perdón, el modo fundamental, que es como un modo cero. Está el primer modo, que va a tener una curvatura. Está el segundo modo, que va a tener dos curvaturas. El tercer modo, que va a tener tres curvaturas. Y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Cuando digo esto, me estoy refiriendo a esto en realidad, ya. A ver, un momento. Me estoy refiriendo a esto de acá. Ya, estamos en el modo fundamental, ¿ya? O sea, al final las estructuras se pueden modelar como si fuera un, un modelo con una masa, ¿ya? Tenemos el modo uno, ¿ya? Una masa también. Tenemos el modo 2 y tenemos el modo 3. Y así sucesivamente, en realidad. Normalmente, para tener una buena suma de las respuestas, hasta el modo 3 o hasta el modo 3, hablando de edificaciones, es suficiente ya. Es suficiente. O sea, de repente para efectos así didácticos, nos enseñan a calcular los otros modos, hasta un modo n, ¿no? Un modo n. Pero a lo que se refiere a esto es que en un modo 1, en un modo fundamental, ocurre una pequeña curvatura aquí, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en el modo 1? Ya ocurre esto, ¿ya? En un modo 2, ¿qué ocurre? Ocurre esto. Tengo 2. En un modo 3, ¿qué ocurre? Ocurre esto. Tengo 3. O sea, los modos en los que va a vibrar la estructura van a variar dependiendo del modo en el que estemos analizando. Y justamente es una suma de los diferentes modos que va a resultar en lo que es la respuesta, la respuesta de la estructura. Y ya todo esto, existen métodos, por ejemplo, en el SAP para dar una respuesta, ¿no? No he usado otros programas para edificaciones, pero el SAP es una buena opción. Me parece un buen programa. ¿Ya? Ya. Ok, en estructuras importantes. ¿A qué nos referimos, no, con estructuras importantes cuando decimos que vamos a analizarlo bajo cargas dinámicas complejas? Por ejemplo, que alguien me diga, ¿no? ¿Qué estructura consideran importante fuera de de las edificaciones, ¿no? Que sí sea necesario revisar, revisar justamente si hemos considerado el efecto de sismo. Pueden hablar de qué estructuras están considerando ustedes. ¿No? Por ejemplo, aquí estamos viendo una presa, ¿ya? Pero existen otras estructuras que también deben considerar este efecto. Si no, no son aceptadas. Por ejemplo, las centrales nucleares, existe ya, no aquí no tenemos centrales nucleares, pero por ejemplo en Europa sí tienen energía nuclear. Y lo que ellos consideran en su normativa ya es no solamente el efecto de sismo, sino el efecto suelo-estructura, ¿ya? Que justamente es una parte, digamos, ya prácticamente es un campo ya que se está estudiando, que se estudia. Eh, Se mete todo lo que es elemento finito, diferencias finitas, es muy complejo, ¿ya? Pero hay estructuras que justamente las cargas dinámicas que van a tener estas son complejas, no solamente son un sismo.
depende de todo, o sea, depende de de la zona sísmica, sí, pero también depende de la importancia, ¿no? ¿Qué pasa si falla, no? Obviamente, si una casa se cae, bueno, por ahí es importante porque hay gente, ¿no? En el caso de una presa de relaves, falla, ok, genera un daño, digamos, un daño permanente, ¿no? A la naturaleza. Finalmente mueren ecosistemas, pero en una central nuclear, si falla, lo más probable es que esa zona sea inhabitable por varios años, más de 50 años de repente, ¿no? Y aún así hayan efectos remanentes que no puedan digamos, nunca ser limpiados, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la importancia, ¿no? Que sepamos analizar bajo cargas dinámicas, pero también que sepamos diferenciar de qué estructuras requieren análisis más rigurosos. No todas tienen el mismo nivel de complejidad. Sí, Roger, dime. Sí, profe, las estructuras que hacen en las minas de esos túneles, ¿lo hace el ingeniero civil o el ingeniero minero? Las bocaminas. Sí. Ya, las bocaminas en realidad son unas galerías que son parte de un plan de minado. Ya, por lo general, el plan de minado, o sea, viene de la concepción del ingeniero de minas, porque él sabe, por ejemplo, ya, digamos, esto sirve como ejemplo, ya, digamos que justamente esta estrella de acá, justamente es una parte en la minería subterránea, donde saben que hay mineral, ¿ya? Y esta onda que está aquí, esto viene a ser la galería, ¿ya? Entonces, esto de aquí, como tal, es algo que viene ideado en realidad del ingeniero de minas, pero también hay parte civil aquí. Dentro de la galería como tal, eh, dentro de la galería como tal, los civiles también tienen participación. Y te comento por qué. Porque existe algo llamado pilar corona, que es justamente, o sea, nosotros, bueno, bueno, yo, cuando he ido a las minas, lo que he visto es esto, ¿no? Ok, acá tengo conocimiento de que aquí hay una galería, ok, pero es porque yo lo sé. Pero ¿qué pasa si viene alguien, una persona, ¿no? Caminando y no sabe que aquí hay una galería, ¿no? Y se le ocurre decir, ok, voy acá a cimentar, voy a hacer, no sé, pues, una construcción importante, ¿no? ¿Ya? Aquí existen algo llamado los pilares corona, que justamente son, o sea, son los pilares que te indican la existencia de galerías por dentro. Entonces, este pilar corona tiene un diseño tal que abarca un área, depende de cuántas galerías tengas, porque no solo tienes una, tienes varias. Este pilar corona tiene un área en el cual te dice, ¿no? Si tú quieres cimentar aquí, donde estás haciendo esto, donde vas a poner esto, vas a tener que considerar una serie de efectos, eh, justamente de las actividades que estás haciendo aquí, ¿no? Porque todo esto genera vibraciones. Y al final esto se va a traducir en unas cargas, que son cargas en realidad no son uniformes, son cargas, digamos, se podría decir cíclicas, ¿no? Porque son vibratorias. Pero eh, esta partecita de acá que te cuento del pilar corona, lo maneja más un civil que un minero. El minero bueno, para la parte geomecánica, sí te puede ayudar mucho ya en esta parte, pero en esta parte no. En esta parte los civiles están, digamos, dando la hora. No sé si te quedó claro, pero es eso.
Sí, profe, gracias. Ya, ok. Eh, ya, mira, aquí tenemos un gráfico que en realidad es bien ilustrativo, ya. Tenemos el hipocentro, que es finalmente de donde está viniendo la energía del sismo, ya. Y tenemos el epicentro, que justamente solamente es la proyección en superficie del hipocentro, ¿ya? Pero finalmente la onda que viene propagándose aquí, que es esta, por ejemplo, pues bueno, sirve para ubicar el epicentro, ¿ya? Pero finalmente, si nos damos cuenta, también esto se traduce en dos cosas. ¿Recuerdan que hablamos de los efectos de amplificación? ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta onda está viajando en una dirección y prácticamente está viajando por el mismo medio elástico, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Su registro, el registro que está teniendo de este movimiento, va a ser un registro como el que está aquí, ¿ya? No, si se dan cuenta, las frecuencias por las que se está dando son cortas, ¿ya? No hay mucha separación entre valle y valle, entre cresta y cresta, perdón. Y en el caso de, digamos, donde está viajando en esta dirección, ¿no? Y esto es roca, o sea, en la roca, la onda va a viajar en una misma dirección, y no se va a amplificar. Va a ser la misma aquí que aquí, no se va a amplificar, pero aquí sí, porque miren, está viajando por la roca y está yendo me parece que son sedimentos, pero finalmente es suelo, ¿ya? Sin entrar en mucho detalle, esto es suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este suelo tiene las características necesarias para amplificar, va a amplificar entonces la onda. Y justamente lo que está pasando aquí, ¿no? Miren, el desarrollo de las ondas se está dando de una forma distinta. Y justamente la amplificación que se está dando se está reflejando aquí. ¿Lo pueden ver? ¿No? Entonces, hay que aprender a diferenciar esta parte. Eh, Muchas veces no solamente tenemos esto, sino tenemos esto, ¿no? Aquí está la roca, aquí está el suelo 1, aquí está el suelo 2 y aquí hay un suelo 3, ¿no? Entonces puede pasar, como el suelo en realidad es un medio complejo, puede pasar algo, ¿ya? Puede pasar que de aquí a aquí esto se amplifique, puede pasar que de aquí a aquí esto sea un suelo blando y esto se de-amplifique, sea más pequeño incluso, y puede pasar que de aquí a aquí tengamos otra vez un suelo que amplifique, ¿ya? Y esto va a salir distinto, bueno. Entonces, el aprendizaje aquí es, tenemos que conocer los parámetros dinámicos del suelo. Es eso. Ya. Ya. Bueno, aquí se está mostrando en realidad lo que es la propagación de ondas, ¿no? Como les comenté, las ondas no se propagan en una sola dirección, se propagan en todas las direcciones en realidad, ¿ya? Pero para efectos de análisis, nosotros lo describimos en horizontal y vertical. Y ya con esos componentes podemos darle cualquier ángulo, ¿ya? Finalmente vienen, ¿no? Del hipocentro, el foco, ¿no? Y justamente de aquí es que se comienzan a generar estas ondas, ¿ya? Y dependiendo de la distancia bueno, de la estructura al epicentro, porque finalmente se está proyectando ahí, no es igual, no es igual una estructura que está, no sé, ¿no? Imaginen esta estructura, ¿no? Que está a 10 kilómetros nada más, ¿ya? Y este es un sismo que finalmente tiene una magnitud doble de, no sé, de 7, ¿ya? Sin embargo, aquí tenemos una estructura en la cual su, su, este, su distancia, no, acá está mal,
el efecto, o sea, la percepción de la gente que está ahí también va a ser otra, que como la gente que está aquí, ¿no? Que probablemente este edificio ha bailado tanto, y este ha bailado tanto que se cayó. ¿Ya? A ver, y para entrar digamos, en los tópicos, ¿no? Que estudian la dinámica de suelos, ¿no? Eh, Hay maquinaria muy pesada, ¿ya? O vibratoria que se tienen en estructuras especiales, como son las plantas de procesamiento, por ejemplo, de una mina. ¿Ya? Yo no sé si algunos han visto cómo son las plantas de procesamiento de una mina, pero déjenme buscar acá. Acá tengo eso. Un momento. Ahí voy a compartir mi pantalla ya, para que algunos que alguna vez no han visto una planta de procesamiento la puedan apreciar. Ya. Miren, esto, bueno, es de la empresa en la que yo trabajo, pero miren, esta es una planta concentradora ya. Aquí está digamos, la planta finalmente de filtrado, ¿ya? Esta es una planta de filtrado, pero lo importante aquí es saber, mire, y aquí están las bocaminas, ¿no? Que estaban preguntando al inicio, ¿no? Las chimeneas, bueno, los tajos, eh, pero bueno, lo importante aquí es saber que las plantas concentradoras como tal son estructuras consideradas especiales. Especiales porque además de ser muy costosas, de hecho, en términos de CAPEX, que es la inversión que tú pones al abrir una mina, CAPEX es tu inversión y OPEX es digamos, el costo de tu mantenimiento, de tu operación. El CAPEX que tú usas para una planta concentradora probablemente es el 30-40% de todo, ¿ya? Por eso se considera especial, porque si esto falla, es muy probable que la pérdida aquí sea incalculable, ¿ya? La pérdida económica. Ahora, y también está la parte social, la parte humana. ¿Qué pasa si falla la planta concentradora y tenemos relaves aquí, ¿no? Atrás de esto, ¿qué tenemos? Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos una montaña. Probablemente detrás de esto haya una quebrada. Entonces va a generar un derrame de un material que no, bueno, es tóxico, ¿no? Entonces, aquí, para esta parte, también ¿cómo se llama? El análisis de suelo-estructura es considerado a la hora de presentar un diseño de planta. ¿Ya? Y ahora, bueno, volviendo a nuestra presentación, solamente para mostrarles, ¿no? Que era una planta concentradora. Lo mismo tenemos en una planta, digamos, de energía nuclear, ¿ya? Las máquinas que están ahí son muy pesadas. Entonces, los cambios de la capacidad portante de tu suelo tienen que ser considerados, porque son cargas que de hecho eh, tienen que abarcar un área muy grande, porque si tú lo pones no sé, en el mismo, digamos, en la misma relación de un edificio, por ejemplo, lo más probable es que tú generes un asentamiento en esa área. Se consideran áreas muy, muy grandes realmente. Eh, Como les comento, ¿no? O sea, hay cambios de asentamiento debido a estas cargas,
¿ya? Las presiones laterales de la Tierra, debido a cargas dinámicas, también son estudiadas, ¿no? Por la dinámica de suelos. No sé si todos en taludes han visto los efectos laterales de las presiones, el empuje de los suelos, ¿no? Eh, creo que es eh, la teoría de Kobe, recuerdo. Pero bueno, finalmente son presiones laterales, ¿no? O sea, viene a ser esto, ¿no? Que justamente tengo mi terraplén acá y se generan presiones laterales aquí, ¿no? En esta pared del suelo, ¿no? Se generan presiones laterales. Finalmente esto termina en una sola fuerza resultante, que justamente tiene que evaluar esto para analizar un posible volteo. No solamente presiones laterales, sino también presiones de supresión del suelo. Y si a esto le sumas el efecto del agua, esto es más grande, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más estudia la dinámica de suelos? Eh, Como les comenté, ¿no? La licuación de un estrato, como les mostré en esa presa, no en el slide, es algo que también es estudiado, porque justamente por ahí son planos de debilidad que, que se considera a la hora de realizar un análisis de estabilidad, ¿no? Porque son estratos donde se ha perdido tanta resistencia que es probable que por ahí exista la falla. La cosa es que tu falla sea una falla aceptable, ¿no? Que tenga un factor de seguridad aceptable. En presas de relieve, por ejemplo, para un efecto de posismo, se considera, digamos que se cumple un factor de seguridad cuando estás entre 1.1 y 1.2 de factor de seguridad. ¿Ya? Aquí tenemos el caso, ¿no? de una presa, por ejemplo. Esto me parece que es FLAC, esto es FLAC, y bueno, este es un sismo, ¿no? Un sismo que se le ha incorporado para hacer el análisis dinámico, me parece, ¿ya? Podemos ver aquí el modelo de FLAC, el terraplén no saturado, estratos aluviales no saturados, estratos saturados. Esto es un modelo en realidad, son modelos del nuevo programa, no entremos en detalle, pero es una forma, ¿no? De justamente evaluar, eh, o sea, dinámicamente el comportamiento de una presa. Puede ser FLAC, que es de ITAS, ¿ya? Puede ser de Slide también, que me parece que incorpora el efecto de dinámico, que es de Rock Science. Y puede ser con el Quake también, que es una aplicación del GeoStudio, ¿ya? Les voy a listar aquí, por si alguno tiene más interés. El FLAC, viene de Itasca, el Plaxis, viene de Bentley. Después también está, bueno, también está el Abacus, ¿ya? Pero es un poco antiguito, así que yo no lo recomiendo. Eh, Está el Slide, que es de Rock Science. Y en sí está el GeoStudio, que bueno, esto tiene una serie de aplicaciones, ¿no? Que es el Flow, el Sigma, el SIR y el Quake. Con estos de aquí, puedes hacer un análisis dinámico, si combinas estos. Porque el Slope te considera propiamente el equilibrio, el Sigma te considera los efectos, digamos, de esfuerzo de formación, el SIP te considera los cambios de presiones de poros, ¿no? El efecto del agua, y el Quake ya es para que incorpores el sismo y puedas hacer un análisis, le dicen, ¿no? Un análisis acoplado de estos tres, ¿ya? Esto lo voy a pasar por el chat. ¿No?
¿qué más? Bueno, eso que les estaba contando al final es, o sea, considerando el efecto de la ecuación, pero finalmente eso se usa a ver, ¿esto va a hacer que mi terraplén colapse? ¿Sí o no? Es el resultado, ¿no? del análisis dinámico que te da. Después, las deformaciones. O sea, las deformaciones juegan un papel muy importante en las estructuras. ¿Ya? Nadie va a querer estar cerca a una estructura que, por ejemplo, te dicen que posiblemente se deforme 10 metros, ¿ya? Eh, suponiendo que no sé, pues, ¿no? Imaginando que la extensión de esto sea, no sé, 10 metros. No, perdón, esto no, me equivoqué. Uy, no, tampoco. Ya, ya. Suponiendo que este es un terraplén grande, ya, de 100 metros. Hay rangos de aceptabilidad de deformación permanente, ¿ya? Si la medimos en la dirección Y, ¿ya? Digamos que esta estructura se va a deformar así, ¿ya? Ya, perdón el pulso. ¿Ya? Y al final lo que a ti te va a importar medir es esto, ¿ya? Si esto, no sé, es 10 metros, estamos diciendo qué cosa, que estamos aceptando un 10% de deformación. Esto no es aceptable, por si acaso, ¿no? O sea, un 10% de deformación no es aceptable. La gente se está alarmando cuando tienen entre 1 a 3, ¿ya? Entre más de 1, perdón, y hasta 3, ¿ya? Eh, y luego, lo que es deformaciones, también para comentarles, los programas que te calculan deformaciones son esos que escribí ya. El FLAC, el Plaxis, y bueno, el Slide yo no lo usaba para deformaciones, el GeoStudio sí. Yo les recomendaría para personas que recién van a iniciar con no sé, un análisis de deformación, que puedan hacerlo con un GeoStudio o con un Plaxis, ¿ya? Hay mucho, digamos, material didáctico en YouTube, en las mismas páginas de Bentley también, ¿ya? Esta es la página oficial, ¿ya? Entonces, yo por lo que sé es que ustedes tienen acceso a esto como versión estudiantil, ¿ya? Entonces, si están interesados, pueden hacer la prueba gratis y te van a pedir tus credenciales. Entiendo que el UPC tiene, o sea, tiene esa facilidad, ¿no? En mi tiempo no había esto en la Católica. Pero, bueno, aprovechen. El programa es muy potente. Lo tengo aquí. Lo uso en mi trabajo. Pero bueno, ya. Y después, miren, vamos a entrar a esta parte, lo que son criterios de fallo, ¿no? Cómo definir un colapso. ¿Qué es un factor de seguridad dinámico, no aceptable? Como les comenté, ¿no? Los factores de seguridad que tenemos, digamos, en guías internacionales, establecen este factor de seguridad. Ahora, ¿cómo se relaciona el factor estático de seguridad, ¿no? Justamente, cuando yo tengo un material que va a licuar, por ejemplo, que puede ser por un efecto dinámico del suelo, ya como no, pero digamos que puede ser por un efecto dinámico, esto puede ser evaluado en un análisis estático, ¿ya? Porque tú has medido la reducción de la resistencia de este material que va a licuar, pero lo estás considerando en un análisis estático, que es el que yo les mostré en esa presa, ¿ya?
Entonces, son dos cosas distintas, ¿ya? Ahora, ¿cómo cambian los parámetros del suelo bajo cargas dinámicas? ¿Ya? Eso se relaciona, eso se relaciona, sí, sí, o sea, la parte de la ecuación es muy importante, ¿ya? Porque me imagino que ustedes han usado o les han enseñado con el SID, ¿no? El SID and Hendrix, ¿no? Que te dice si un suelo licúa o no. Esa es la conclusión, ¿no? Hay teorías un poquito más avanzadas del mismo SID, o sea, el hijo, y bueno, los parámetros se afectan, ¿ya? Porque hay reducciones y hay que considerar el efecto justamente, el efecto cíclico de unos ensayos triaxiales, por ejemplo, ¿ya? Después hay otros ensayos, como es el ensayo de columna resonante. Es un ensayo muy, muy costoso. Eh, en un proyecto que hemos trabajado, ¿ya? Por ejemplo, estos ensayos para empezar no los hacen en el Perú. Lo mandamos a hacer a un laboratorio en Denver. Actualmente creo que ya se hace en el Perú. Hay una consultora llamada Andes que ya incorporó digamos, la maquinaria, pero el problema es que no existe gente muy capacitada en el ensayo, ¿ya? El valor del ensayo o sea, para justamente dar resultados, puede rondar hasta los $50,000 incluso, ¿ya? Es un ensayo muy importante. Y justamente o sea, es algo que a veces por desconocimiento el cliente no quiere pagar, pero finalmente se le convence, ¿ya? Igual con los triaxiales cíclicos. Esos, para que se tengan una idea, la máquina de triaxial convencional es una máquina que ustedes pueden, o sea, es más pequeña que una persona, ¿ya? Pero en un triaxial cíclico, no, esos son triaxiales gigantescos, del tamaño de 3 veces una persona, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Eh, tenemos, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Tenemos un cuerpo en una dimensión X, Y, Z, ¿ya? Y aquí tenemos la aplicación de las cargas, esta fuerza F, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos medir con esto, ¿no? En una condición estática? Podemos medir esfuerzo, podemos medir deformación y podemos medir desplazamiento, ¿ya? Pero, cuando incorporamos la parte dinámica, estamos incorporando algo muy importante. A ver, ¿quién puede notar la diferencia, no? Aquí. Es algo muy visual. Es algo muy visual. ¿Cuál es la diferencia entre una condición dinámica y una condición estática? ¿Tiempo? Exactamente, el tiempo. El tiempo. Porque va a haber un punto, o sea, va a haber un punto dentro de la historia de esta fuerza, donde aquí la fuerza se va a hacer máxima, ¿ya? Que es aquí, por ejemplo, ¿ya? Pero justamente esa es la diferencia entre un análisis estático y un análisis dinámico, que estamos considerando la variable temporal, ¿ya? Eh, de este análisis, digamos, salen cosas muy importantes, como por ejemplo los planes de respuesta a emergencias, que nos dicen a veces cuánto tiempo tenemos para evacuar si es que una presa falla, ¿ya? Esas son cosas que no te puede decir un análisis estático, porque el análisis estático solo te dice, ¿es estable o no es estable? ¿Ya? Eso es muy importante, un análisis en realidad dinámico, porque ya te da una idea del tiempo. No digo que sea lo único que se considere para un plan de respuesta, pero es algo necesario. ¿Ya? Entonces, en conclusión, condición estática, condición dinámica, va a haber variaciones del tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿qué va a variar en el tiempo? La magnitud, la dirección y el punto de aplicación. Y la combinación de 2 o 3 de estos de acá. Ahora, vamos a hablar un poco de las cargas dinámicas, ¿ya? Porque no solamente son las cargas sísmicas. O
sea, en realidad, justamente la persona que mencionó, ¿no? Lo del estadio, la bombonera, esa es una carga en realidad, eh, se le podría decir que es este impacto, porque es la gente que está impactando, saltando en toda la grada, ¿no? Tenemos cargas sísmicas, ¿ya? De hecho, son las más importantes, pero también tenemos cargas de viento, ¿no? Me imagino que les han explicado, ¿no? Que el Perú cuenta, ¿no? Con un mapa eólico en realidad, ¿no? Que te dice las zonas de distintas velocidades que tiene el Perú, ¿ya? Zona donde el viento es más fuerte. Entonces, ya en un área pones una placa y mides la velocidad. Eso se traduce al final en un trabajo, en una carga. Eh, Son factores que también se tienen en cuenta. Después, cargas causadas por vehículos en movimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, los puentes, ¿ya? Hay un puente muy importante en Arequipa, que es el puente Chilena, por ejemplo. ¿Ya? De repente, si alguno ha tenido la oportunidad de pasar por ahí, se ha dado cuenta, ¿no? Que de hecho ese puente, además de ser un puente muy, muy polémico, ¿no? Porque la gente se para suicidando ahí, este, eh, es, como le digo, es una de las obras, digamos así, de infraestructura más importantes del Perú, porque justamente es uno de los pocos puentes que considera el uso de aisladores. Me parece que son aisladores, o es un sistema aislador, ¿ya? Que por más que pasen muchos carros, se siente como si nada. Eh, Me parece que el encargado del diseño de eso, no estoy seguro de quién diseñó eso, ¿ya? Pero bueno, es una obra, digamos, importante, ¿no? Y justamente como considera que pasan muchos carros por ahí, es que ha incluido este sistema, ¿ya? Después, las cargas causadas por irregularidad de superficie, ¿no? Donde se desplaza un vehículo. Eh, por ejemplo, digamos, uy, perdón. Sí. Perdón, se sigue compartiendo la pantalla, ¿verdad? Se ha, se ha como que lenteado un poquito ya. Disculpen. Sí, sí, ya perfecto, gracias. Déjame ver esto. Ya, lo que les decía acá es efectos por las irregularidades de superficie donde se desplaza un vehículo, ya. Eh, acá. Ya. Ya, digamos que en realidad, no solamente un vehículo ya, sino existen efectos de irregularidades de planta, ¿ya? Que por ejemplo pueden ser así, ya, no lo sé, así, ya. Probablemente el centro de masa de esto esté por aquí, ya. Pero ¿qué pasa si yo eh, comienzo a cargar esto mucho por aquí, ya? ¿Qué va a pasar? Esto es una distancia, ¿no? Por ende, es una fuerza que está entrando y es un momento, ¿no? Es un momento que se está generando aquí. Pero justamente es un efecto de la irregularidad de la planta. O sea, por más que sean vehículos o personas, ¿cómo se llama? Consideración de irregularidad de planta, diría yo, ¿ya? En el diseño que a veces no se tienen en cuenta. O sea, hay muchos edificios aquí en el Perú que son así, ¿ah? Parecen graciosos, pero ocurre. Recién ¿cómo se llama? Me parece que cuando yo estaba estudiando en el 2017, hubo una actualización de esto, ¿ya? Que se consideraron ecuaciones adicionales
Y de hecho, bueno, me imagino que actualmente también avanzó un poquito más la norma, pero los efectos de regularidad de plantas son efectos considerados a la hora de dar un, digamos, de hacer una evaluación, ¿ya? De hecho, el SAP o el mismo ETAPS te calcula este efecto de regularidad por planta. Las cargas inducidas por maquinarias, bueno, son las máquinas que les había contado, máquinas pesadas, cargas explosivas, por ejemplo, cuando hacemos voladuras en una mina, son cargas que no solamente, o sea, se genera una onda, ¿no? Es como una bomba atómica. La onda pasa por el material, lo mismo en las cargas explosivas. Y las cargas de impacto, ¿no? Que por ejemplo pueden ser una bala, ¿no? O no necesariamente una bala. Por ejemplo, un saco de box, ¿no? Y tú le estás golpeando, ¿no? Y se está generando un movimiento de tipo péndulo, ¿no? Esto también es una carga de impacto. ¿Ya? Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un efecto, efectos, ¿no? En realidad de la carga dinámica. Aquí es un comportamiento oscilatorio y aquí es un comportamiento más cíclico, ¿ya? Los dos tienen el efecto temporal, así que los dos son cargas dinámicas. ¿Cómo se llama? Te dice acá, ¿no? Es la carga típica versus el registro a baja velocidad de la rotación de una máquina. Y el B tenemos la idealización de la primera carga, pero en un efecto sinusoidal, ¿no? Lo que han hecho aquí es esto, unir esto aquí, 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 aquí. Porque muchas veces esto es mucha carga para el programa, porque en sí es un registro sísmico de repente de 20 segundos, digamos, y es más fácil incorporar esto. Después, bueno, esto por más que sea lineal, sigue siendo una carga dinámica solamente por el efecto temporal. ¿Ya? Tenemos aquí, ¿no? Mm, ya. Miren, este es un registro de lo que ha... Este es un registro de una carga de un martillo, del impacto de un martillo, ¿ya? Es la componente vertical del la aceleración de la aceleración del suelo. Pile driving. Supongo que es una pila. Una pila en una mina. Aquí tenemos, bueno, esto ya sí es un registro sísmico, ya que es del sismo del centro, en California, ¿no? Miren, aquí, o sea, y hay información muy importante, ¿no? Que es la PGA, el Peak Acceleration, Peak Ground Acceleration en realidad. El periodo predominante, 0.515, y la duración de esto, ¿no? Que es de 26 segundos. Aquí aparece hasta 30, pero lo más probable es que esto sea ruido nada más. Pero hasta 26 segundos ese es el registro como tal. Porque finalmente esto se normaliza ya a un punto acá. Ujú. Ya, esto es un diagrama en realidad de cómo se está desarrollando la carga cuando estamos teniendo operaciones así con maquinaria, ¿no? Maquinaria pesada. Hay un delta más menos del movimiento de la máquina, ¿no? Miren aquí dicen, debido a la carga estática del peso de la fundación maquinaria. Y bueno, eso sería todo por esta clase, ¿ya? Como les comenté, esta parte es muy introductoria ya, y he tratado en realidad de mostrarle otros ejemplos para poder comentar todo, ¿ya? Sí sería bueno que en la siguiente clase
tengamos un poco más de participación, ¿ya? No porque no quiera hablar yo, sino que me gustaría que hablen más ustedes también, ¿ya?